Importancia del siglo de las luces en la literatura. El siglo XVIII es el llamado siglo de las luces, por la confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, los métodos científicos, la propagación del saber, la igualdad, la libertad y la modernización de la sociedad. En la filosofía de la época se adopta el racionalismo y el empirismo como métodos de conocimiento científico que conducen a un gran desarrollo individual y social. A finales del siglo XVIII, el filósofo alemán Kant publica su Crítica de la razón pura, obra que sirve de base para explicar que la razón solo debe aplicarse a los hechos de los que tenemos experiencia. El empirismo se convierte en el instrumento más válido para el estudio de la realidad objetiva. Otra corriente intelectual muy importante es el enciclopedismo. En 1751 se publica en Francia la famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Con las ideas de Kant se observa una limitación del racionalismo y el paso al idealismo trascendental propio del romanticismo. Este idealismo se transforma en un interés por los derechos del individuo y por lo tanto es una preocupación para mejorar las condiciones sociales. Como parte de la centralización del poder, hay una abolición de la mayoría de las instituciones políticas autónomas. Los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III son los del llamado Depósito Ilustrado. Esta política puede resumirse en el lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En la literatura del siglo XVIII predomina el neoclasicismo. El estilo neoclásico se caracteriza por un afán didáctico y un estilo preciso y claro. La literatura del siglo de las luces es sobre todo una literatura de ideas. El género más propio de la época es la prosa, y en particular se cultiva mucho el ensayo. La prosa se emplea para criticar los vicios sociales y las costumbres de la época. El siglo de las luces y la literatura francesa. Desde el siglo XVII, el francés se había convertido en la lengua franca literaria y diplomática de Europa Occidental. En el siglo XVIII, las letras francesas tuvieron un profundo impacto en todas las tradiciones literarias europeas y norteamericanas, mientras que, al mismo tiempo, resultaron muy influidas por las tradiciones británicas y alemanas que inspiraron el prerromanticismo. La enciclopedia fue un instrumento forjador de la nueva mentalidad de la Ilustración. Las nuevas ideas se difunden mediante los salones y tertulias. Igualmente lo hacen a través de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Se trataban de intelectuales que reflexionaban sobre la forma social mediante prácticas y no sobre la metafísica. Utilizaban los diversos géneros literarios para expresar estas ideas de forma social y política. Voltaire, como Diderot, recurrió también al teatro exponiendo sus ideas a través de tragedias clásicas. También cultivó la poesía neoclásica y las novelas. La obra Jean-Jacques Rousseau se articula en torno a varios ejes: social, político, educativo y personal, anticipando el sentimentalismo romántico. Su obra más política es El contrato social, precursora del pensamiento revolucionario de 1789.